Hola, bienvenidos a la tarde de fin de semana. Soy Carlos Eduardo Sánchez, como siempre un gusto poder acompañarlos cada fin de semana. Los invito desde ya a estar en contacto a través de Twitter por @latarde_NTN24 y @CESánchezM. Comienzan 2 horas de información y análisis aquí en NTN24, el canal de las Américas. La tarde, fin de semana. Empezamos con las alarmantes cifras del número de presos por delitos no violentos relacionados con drogas que se han incrementado en la última década en 9 países de América Latina, según una investigación del colectivo de estudios Drogas y Derechos SED, publicada esta semana precisamente. Hasta un 320% se ha elevado la población carcelaria. 1 de cada 5 personas que está en prisión fue procesada por crímenes no violentos. La cárcel como respuesta a delitos menores de drogas o a los que se cometen bajo el abuso de estas es una medida poco eficaz y contraproducente para proteger la salud y seguridad públicas. Así lo afirma una nueva investigación del colectivo de estudios Drogas y Derechos en América Latina. Esta publicación sobre personas detenidas, procesadas y encarceladas reveló estadísticas sobre la detención y encarcelamiento por delitos relacionados con drogas en la región. Según el estudio, la política de drogas ha implicado diversos costos sociales, económicos e institucionales en el mundo. Los investigadores advierten que el uso de sanciones como la cárcel implica importantes restricciones para la persona detenida y encarcelada, porque no solo está privada de la libertad, sino que le vulneran derechos como la salud, libre desarrollo de la personalidad, libertad de conciencia, libertad de expresión, además de la afectación para la familia. Los países que fueron estudiados son Uruguay, Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú, Brasil, Colombia, México y Costa Rica. Según el SED, en estas naciones ha aumentado las tasas de encarcelamiento por delitos relacionados con drogas, lo que lleva a un debate regional sobre la necesidad de explorar políticas alternas a la privación de la libertad para los procesados o condenados. Según la organización, estos países imponen penas altas por delitos menores y también medidas cautelares de forma excesiva a los individuos que participen en los eslabones más bajos de las redes de narcotráfico. Ellos se desempeñan como mulas o pequeños comerciantes. La privación de la libertad no tiene ningún impacto en el negocio de las drogas. Los detenidos son actores menores del tráfico, fungibles y en situaciones de vulnerabilidad. Este informe también destaca el aumento preocupante de mujeres que están tras las rejas por estos delitos, en su mayoría madres solteras, jóvenes y personas de bajos recursos, frecuentemente pertenecientes a minorías étnicas. Los datos muestran problemas como la feminización de los delitos de drogas, la criminalización y estigmatización de los jóvenes por la policía de drogas y el importante costo social implícito en el uso del derecho penal y el encarcelamiento para atender el problema de las drogas. Es por esta razón que el SED aboga por una reforma a las leyes de drogas y la implementación en América Latina. Las sentencias largas e injustas han tenido un efecto particularmente negativo en las mujeres, cuyo encarcelamiento viene creciendo y refuerzan las condiciones de vulnerabilidad de sus hijas e hijos. Y este estudio reabrió el debate sobre la política antidroga que se implementa en el continente, por supuesto. Por eso quiero hacer contacto en Washington, D.C. con Juan Carlos Garzón, investigador del Woodrow Wilson Center, con quien vamos a analizar este tema. Una buena tarde, gracias por atendernos. Buenas tardes, Carlos Eduardo y televidentes de NTN24. Una solución, una medida para resolver un problema que es el narcotráfico, pues está generando otro problema, que es el incremento hasta un 320% de la población carcelaria, y esto está generando gastos. ¿Se enfocó mal la lucha antidroga? Sí, definitivamente ha sido una lucha desproporcional, que ha sido ineficiente en términos de manejo de los recursos
y que evidentemente no ha arrojado los resultados que se había propuesto. Hoy tenemos en nuestros países altos niveles de consumo de drogas y pues la verdad el mercado sigue siendo próspero para los criminales. Juan Carlos, ¿qué deben hacer las autoridades para empezar a revertir esa situación? ¿Cuál es el camino para, sin duda, combatir el narcotráfico, pero que no se siga generando problemas paralelos a esta situación? Sí, hasta ahora el Estado ha sido duro contra los débiles y ha sido débil contra los duros. Lo que hay que hacer es revertir esa situación siendo duros con los duros, es decir, con aquellos eslabones que tienen más capacidad de usar violencia y que concentran mayores recursos, y tener otras medidas para los eslabones más débiles. Es decir, el derecho penal no es la única solución, sino que esos eslabones más débiles deberían tener otro tipo de respuesta por parte del Estado. ¿Cuál sería? Bueno, hay una serie de medidas al encarcelamiento son medidas que no se proponen que estas personas terminen en la cárcel, sino que, por ejemplo, hay medidas que derivan a otro tipo de atención. Por ejemplo, aquellas personas que tienen problemas con el consumo de drogas y que cometen los delitos bajo la influencia o tienen algún tipo de adicción, pues tienen que tener una respuesta desde el punto de vista de la salud. Usted encontrará que muchas de esas personas en realidad vienen de sectores muy vulnerables, sectores donde tienen bajos niveles de empleo y bajos niveles de educación. Es decir, lo que estamos hablando es que el Estado está concentrando la atención a los ciudadanos con la fuerza y no con otro tipo de medidas que se han mostrado más efectivas para atender estas dinámicas. Juan Carlos, según este informe del que hemos estado hablando el día de hoy aquí en la tarde fin de semana, de aplicarse medidas más allá, precisamente lo que venimos hablando del encarcelamiento para las personas recluidas por delitos de drogas en estos 9 países, la tasa de hacinamiento promedio caería, fíjate, de 31.39% a 15.10%. Por ejemplo, en Brasil la reducción sería del 35,48% al 10,32%, y en Ecuador desaparecería e incluso se liberaría un 9,92% de la capacidad actual de las prisiones en este país. En Colombia, tan solo con aplicar otras condenas para las mujeres recluidas por delitos relacionados con drogas, desaparecería en total el hacinamiento en centros de reclusión femenina, que asciende al día de hoy al 49%, y se liberaría además un 18%. Estas alternativas se permitirían utilizar una buena parte de los recursos implementados por las diferentes naciones, los diferentes gobiernos, en estrategias más efectivas de seguridad y salud pública. Por ejemplo, en Colombia se ha gastado al menos 1.184 millones de dólares en mantener en prisión a la población recluida por los delitos de droga en los últimos 14 años. Bolivia destinó 6,5 para tal fin, y Argentina 1,3 millones de dólares para este propósito solo en el año 2013. Y vuelvo contigo, Juan Carlos. ¿Es más económico tal vez tratar de manera médica, con especialistas, esta situación, por ejemplo, del consumo, que hay personas que van a la cárcel incluso por el consumo, por la tenencia de una porción de droga muy pequeña, que tenerlos en prisión? Sí, de hecho ahí tocas un punto importante, y es que tenemos en la cárcel personas de muy distinto tipo, y además es importante entender que el problema del consumo, cuando es un consumo intenso que genera una adicción y unas conductas, digamos, problemáticas para la sociedad, debe ser atendido como un asunto de salud pública. Ahí es mucho más eficiente poder ofrecer a esta persona un acompañamiento y una alternativa desde el punto de vista de la salud que tenerlo en la cárcel. Lo que hacemos cuando penalizamos y condenamos, digamos, el consumo o el porte para el consumo, es alejar a esas personas de la posibilidad de tener un servicio pues mucho más apropiado desde el punto de vista de la salud. Incluso varios estudios en Estados Unidos han demostrado que esos mismos recursos usados en otro tipo de medidas de acompañamiento social, de un acompañamiento comunitario, de fortalecimiento de esas comunidades, hace que esas personas
no solamente se alejen del problema, sino que no vuelvan a reincidir. Hoy lo que tenemos en América Latina es una puerta giratoria en donde constantemente esas personas van a la cárcel, lo que hacen es agravar su problema, salen a la calle y vuelven a la cárcel en poco tiempo. Entonces, ahí hay un elemento clave de romper, digamos, ese ciclo y realmente de utilizar de mejor manera esos recursos. Quisiera resaltar además algo. Imagínense que en América Latina, de cada 3.000 personas que están en la cárcel, una está por lavado de activos. Es decir, que la gente que está lavando plata, la gente que se está quedando con los recursos, hoy no está teniendo la persecución por parte del Estado. Entonces hay que cambiar esa relación y usar los recursos de mejor manera. Tú decías, Juan Carlos, que precisamente el Estado o los estados han sido muy fuertes con los débiles y muy débiles con los fuertes, pero sin embargo vemos que, por ejemplo, a este capo más buscado del mundo, Chapo Guzmán, se le busca precisamente por todos los medios en una labor conjunta de varios países, de varias fuerzas públicas de varios países. ¿Dónde ha estado la falla? Pues la falla, bueno, en este caso estamos hablando de un problema complejo en el cual tenemos instituciones que son instituciones que no tienen las capacidades, digamos, para contener estos fenómenos criminales. Esta no es la primera vez que el Chapo se escapa de la cárcel. Hoy tenemos toda la persecución del Estado, pero justamente lo que muestra la fuga del Chapo es la incapacidad del Estado y las instituciones de hacer cumplir la ley. Es decir, esas instituciones, cuando se enfrentan a un actor fuerte, pues obviamente enfrentan una situación en la cual situaciones como la corrupción, la debilidad en los sistemas de justicia, en los sistemas carcelarios, se hacen evidentes. No quiero decir que el Estado no esté haciendo nada para combatir a los actores fuertes. Lo que muestra el estudio que ustedes acaban de citar es que la mayoría de los recursos o buena parte de los recursos se están enfocando en eslabones débiles. Preguntémonos qué pasaría si ofrecemos otro tipo de respuestas y las policías, las fuerzas militares cuando sea el caso y la justicia se concentra en golpear las estructuras criminales en los eslabones más fuertes. Es decir, qué pasaría si vamos con aquellos que se quedan con más recursos y están usando la violencia y la corrupción. Creo ahí que eso sería un uso mucho más eficiente de las capacidades que tenemos. Carlos, según el informe del colectivo de estudios Drogas y Derecho, las tasas de encarcelamiento en general en estos países que hemos dicho se encuentran por encima del promedio mundial. Casi todos, exceptuando Bolivia, superan la tasa de 144 personas en prisión por cada 100.000 habitantes, desde Costa Rica, que registra una tasa de 291, hasta Argentina, con 152 personas en prisión por cada 100.000 habitantes. Varios de ellos registran en prisión más de 70.000 o se aproximan a este número. Veamos. La tasa y aumento de las personas en prisión en los 9 países estudiados por el colectivo de estudios Drogas y Derecho son: en Costa Rica, en el 2014, la población carcelaria era de 13.903, con una tasa de 291 personas por cada 100.000 habitantes. Se estima que entre los años 2000 y 2014 hubo un aumento del 58%. En Uruguay, la población carcelaria en el 2013 era de 9.771 personas, con una tasa de 278 individuos por cada 100.000 habitantes. El incremento entre el año 2003 y el 2013 fue de 42%. En Brasil habían 548.003 presos en el año 2012. La tasa era de 274 por cada 100.000 habitantes. El incremento de la población carcelaria fue de 135% entre el año 2000 y 2012. En Colombia hubo un aumento de la población carcelaria de 300% entre los años 1991 y 2014. En este año, las personas presas eran 118.245, con una tasa de 245 por cada 100.000 habitantes. En Perú, en el 2014 habían 71.596 personas en la cárcel, representadas en una tasa de 212 individuos por cada 100.000 habitantes. El incremento fue del 195% entre los años 1997 y el 2014. En México, entre los años 2005 y 2015, aumentó un 25% la población carcelaria. Precisamente en la actualidad, las personas que están recluidas en centros penitenciarios son 257.017 personas, con una tasa de 212 individuos por cada 1.000 habitantes.
En Ecuador, en el 2014 habían 26.591, con una tasa de 165 personas por cada 100.000 habitantes. El incremento fue de 110% entre 1990 y el 2014. En Argentina, en el año 2013, la población carcelaria era de 64.288, con una tasa de 152 personas por cada 100.000 habitantes. Entre 1996 y el 2013, el incremento de esta población fue de 155%. Y para finalizar, en Bolivia hubo un incremento del 158% de la población carcelaria entre el 2001 y el 2013. Precisamente en el 2013 eran 14.413 los presos, con una tasa de 134 personas por cada 100.000 habitantes. Está con nosotros Juan Carlos Garzón, investigador del Woodrow Wilson Center, para hablar de este tema. Y hace minutos nos decía Juan Carlos que hay eslabones fuertes que no son objeto o blanco por parte de las autoridades. ¿Cuáles estarían quedando prácticamente inmunes a la acción de los cuerpos de seguridad? Claro, cuando hablo de los eslabones más fuertes, pensemos en aquellos eslabones. El crimen organizado y el narcotráfico, para poder disfrutar de sus ganancias, tienen que lavar dinero. Tienen que hacer que ese dinero llegue a los circuitos legales. Para que eso suceda, muchos sectores tienen que participar. Es decir, detrás de la economía del narcotráfico, detrás del Chapo, detrás de estos grandes carteles, hay actores que no aparecen en las noticias, que no aparecen, digamos, en las capturas. Estoy hablando de empresarios, estoy hablando de políticos, estoy hablando de personas que están entre la legalidad y la ilegalidad, aprovechándose, digamos, de estas condiciones. Uno se preguntaría, cuando capturaron al Chapo, ¿qué siguió? ¿Cuál fue el tipo de investigación que siguió el sistema de justicia? ¿Cuántos políticos fueron capturados? ¿Cuántos empresarios fueron capturados? Y así uno puede hacerse la pregunta reiteradamente cada vez que capturan a un capo. Es decir, lo que tenemos es tener operaciones de un paquete completo, que no solamente nos muestren al tipo que dirigía la estructura, sino todo ese sistema que rodeaba esa estructura y que ha hecho que el negocio en América Latina sea muy próspero y que nuestras instituciones sean muy permeables. Juan Carlos, la falla estaría entonces en América Latina, por ejemplo, en el control de la seguridad bancaria. Por ejemplo, si tú llegas a Estados Unidos con 3 millones de dólares a consignarlos, a depositarlos en un banco, rápidamente se dispara una alarma y hay una investigación para saber de dónde proviene ese dinero. ¿Eso podría ser lo que está fallando, por ejemplo, en los países de América Latina? Sí, en los países de América Latina han empezado a ajustar las medidas contra el lavado de activos. Sin embargo, todavía estamos muy atrás en términos de investigación criminal. Es decir, por ejemplo, usted mire un país como Chile, digamos que institucionalmente está tan avanzado, y si revisa las cifras, la relación entre delitos de narcotráfico es 14.000 capturados por delitos de narcotráfico, 1 por lavado de activos. Y así podríamos seguir en todos los países. Usted por donde mire, la mayoría de los capturados no son los eslabones más fuertes. Entonces, hay que aumentar las medidas, fortalecer las leyes y los seguimientos. Se ha empezado a hacer, pero la verdad es que estamos muy atrás en cerrarle la puerta de la influencia económica y de la influencia política. Hoy alrededor de América Latina, cada vez que hay una campaña, tenemos el debate de cómo los recursos del narcotráfico están entrando al sistema también político. Entonces necesitamos que el sistema de justicia y los organismos de investigación dirijan sus esfuerzos no a estos delitos fáciles de resolver, a estos delitos que suceden en flagrancia. Necesitamos es que se dediquen a esclarecer esos casos y sobre todo yo además siempre recuerdo un dato y es, imagínense que en América Latina de cada 10 homicidios se resuelve 1, es decir, en 9 casos no sabemos quién cometió los homicidios. ¿Por qué estamos dirigiendo tantos esfuerzos a perseguir a estos eslabones débiles y no logramos esclarecer los delitos más violentos y que afectan a los ciudadanos? Ese es Juan Carlos Garzón, investigador del Woodrow Wilson Center, a quien quiero agradecer que haya compartido estos minutos aquí en la tarde fin de semana de NTN 24. Muchas gracias por el espacio, Carlos Saúl. Siempre bienvenido. Una buena tarde para ti.